titulada Los museos como instrumentos de dinamización socioeconómica. Y la va a moderar y presentar, que todos conocéis, que es la directora del Museo de Jaén. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. No sé si se oye, ¿se oye? Bien. Lo primero, pues, dar la bienvenida a todas las personas que nos estáis acompañando hoy en esta mesa de arranque de este milagro de seminario, porque realmente es muy difícil concitar y reunir, convocar, como decía la conferenciante Marta Pérez hace unos escasos momentos, concitar en este espacio que, para los que sois de fuera, este espacio cumple ahora 100 años. Es verdad que el maquillaje de los años 90, 80 en el interior lo destruye un poco, pero este teatro que hizo Justino Flores y que le puso el nombre de sus dos hijas, Daría y Amelia, el de Arimelia, pues es uno de los orgullos que nos quedan en Jaén, de ese Jaén que pudo ser, que fue en los años 20 del siglo pasado. Decía que es un milagro en el siglo que estamos, en el 21, en los años 20, que también están siendo dificilillos, complicados, convulsos y ciertamente bastante animados, ¿no?, en los últimos tiempos. Lo primero, darle la enhorabuena a la organización, a IFEJA, por haber respaldado y haber hecho crecer este empeño que en los últimos 15 años en Jaén hemos intentado una y otra vez. No nos creemos la gente de Jaén el centro del mundo. A lo mejor ese es nuestro problema. Nunca nos lo hemos creído. Pero es verdad que llevamos 15 años intentando poner un foco en el arte contemporáneo, en el arte de acción, en el arte actual, en todas las tendencias. Y es verdad que mucha gente de aquí de Jaén, colectivos antiguos como Arte Aparte, el de finales del siglo XX y principios del XX, y otros colectivos como Tal Pascual y otra serie de gente, ha luchado mucho y hemos peregrinado para escuchar a José Lebrero, para escuchar a José María Luna, o para escuchar a Lola, o ir a aquellas maravillas como Poética o Flora, o todas esas cosas magníficas. La gente de Jaén nos gusta salir, y a la gente de Jaén nos gusta recibir gente como vosotros. Me dice Antonio Sánchez, en quien tengo que personalizar las felicitaciones, y bueno, pues él tiene la culpa de que estemos aquí. Él ha sabido interesarnos y involucrarnos en este tema. Me toca la presentación de esta primera mesa. Es una mesa que, como yo le dije, esta mesa se modera sola. Es verdad, porque tenemos una suerte enorme de tener, pues, no sé, entre todos, experiencia centenaria en el arte contemporáneo, entre todos los que estáis aquí. Cada uno 20 añeros, vamos, como mucho en todo lo demás, pero centenarios. Es verdad que José Lebrero, desde su formación en Barcelona, Alemania, su paso por el MACBA, el tema del Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, y bueno, este último sprint mantenido, porque es un sprint, eso de que el Museo Picasso Málaga se hace mayor, bueno, se hace mayor, pero no paráis de correr, estáis en carrera de velocidad desde el primer momento, y de eso es lo que seguramente él nos va a hablar en último lugar. José María Luna. Bueno, pues José María está ahí capitaneando un barco, como él dice. Me acuerdo un correo que me ponía, dice: aquí estoy atado al duro banco de la galera turquesa de los turcos, porque realmente responsabilizarse de una ciudad de museos que ya existían algunos, pero otros que han surgido con una emergencia fuertísima. Y también es verdad que ellos, aparte de velocidad, están haciendo mucho mantenimiento, mucha carrera de fondo. 11 años ya, ¿no? Bueno, 11 llevo yo. Antes empieza con el Museo Casa Natal de Picasso y otros que te antecedieron y que ya no están entre nosotros. En fin, José María Luna, que también Museo de Arte Contemporáneo
de Marbella, una colección excepcional, imprescindible, la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, y luego sus responsabilidades con todos los espacios expositivos, con el Pompidou Málaga, con el Museo Ruso, hasta ahora ruso, no sabemos, ya nos contará. Y todos los espacios interesantísimos que han hecho de Málaga pues un lugar atractivo para todas las personas que le interesa el arte y le interesa el mundo de los museos. Y luego pues Lola Baena, que lleva en el mundo de los museos pues casi desde que tiene, ¿cómo se llama esto?, conciencia, ¿no? Yo la conozco desde hace muchísimo tiempo, somos compañeras en la Junta de Andalucía, y ella lleva, creo que son 20 o 21 años ya, al frente de un museo sólido, de aquellos de las piedras, ¿no? Un museo arqueológico, el Provincial de Córdoba. Pero no hay nada como conocer las raíces. Me ha gustado mucho la referencia a Fidia que ha hecho la conferenciante para entender el arte contemporáneo. Ella, yo creo que nos va a contar muchísimas cosas de todo lo que se está haciendo desde un espacio central, el Museo Arqueológico de Córdoba, ese palacio renacentista, esa nueva ala que ha crecido con mucho trabajo para la renovación. Ella también tiene una experiencia en entidades y en asociaciones, ha sido bastante tiempo responsable o vocal de ICOM España, de la Asociación de Museos. Y bueno, yo estoy deseando supongo que ustedes también, estoy deseando de escucharla y de escucharlo. Vamos a hacer un turno de palabra, quiero decir, no tampoco mucho porque tenemos un tiempo limitado, y le damos también posibilidad a la sala de hacer alguna apreciación. Gracias, bienvenidos, y con ustedes toma la palabra María Dolores Baena Alcántara, directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización por haberme invitado. Yo aquí soy evidentemente la más antigua de todas, antigua no por edad, sino por el trabajo que llevamos a cabo, por la disciplina del museo. Encantadísima de estar en esta mesa con amigos, compañeros y con personas que llevamos compartiendo muchos años, esfuerzos, trabajos y proyectos durante mucho tiempo. Así que es una oportunidad para mí maravillosa. Como vocal del Consejo Internacional de Museos, en lo que es en su Comité de España, pues me pidieron que hablara también un poquito como introducción de cuál era la nueva definición de museo. Ahí tienen cuál ha sido el desarrollo de la definición de museo a lo largo de los años desde 1946, y se señalan una serie de conceptos que luego se van a repetir en la nueva, que por eso comienzo con esto, que se aprobó el 24 de agosto en la conferencia general que hubo en Praga. Y no voy a leer la definición porque sé que todos ustedes la conocen. Tiene una primera parte donde se recoge todos los conceptos más tradicionales, y luego ya la otra parte que tiene más que ver con lo que quieren los museos, con ese poder de los museos en el siglo XXI para avanzar en una sociedad que nos está solicitando eso, que seamos inclusivos, que seamos participativos, que seamos accesibles, sostenibles, en fin, que durante este siglo al menos los museos consigamos que esos valores de igualdad, de accesibilidad general y de inclusividad pues se cumplan en nuestra sociedad, como digo, como instituciones de referencia que creo que somos en la cultura. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros esos conceptos en el Museo Arqueológico de Córdoba? Y voy a ser muy rápida, le voy a poner una serie de ejemplos. Bueno, pues estamos en un espacio bastante fuerte. Sí. Vale. Que tengo la cabeza pequeña.
Estamos en un espacio muy potente, un espacio de encuentro. Nosotros llevamos una planificación, como bien ha dicho Paqui, desde hace muchísimos años. Estamos en un edificio de ampliación, con una sala de exposiciones temporales, y ahora ya vamos a comenzar el proyecto de rehabilitación del Palacio de los Padres de Castillejo como sede de exposición permanente. Y tenemos una tercera pata, que es un proyecto de reservas visitables que está fuera de este espacio. Bueno, pues nosotros hemos elegido el tema de la diversidad dentro de nuestro relato. Saben ustedes que ahora mismo pues en los museos se habla mucho de cuáles son los relatos, porque no hay una historia única, y de esto bueno llevamos hablando en ICON y en muchos otros foros. Nosotros trabajamos, participamos con las comunidades, nos interesa hablar de nosotros más los otros, de nosotras más los otros. Nos interesa hablar del encuentro de cultura porque entendemos, como se ha dicho aquí antes, pues que conociendo lo anterior, conociendo de dónde venimos, nos conocemos a nosotros mismos y podemos hacer un futuro mejor. Nuestra exposición es temática, la que tenemos ahora mismo, y se llama Córdoba Encuentro de Cultura. Tratamos de ser un museo inclusivo y accesible, tanto en los relatos, tanto en el contenido como en las actividades. Trabajamos con grupos de capacidades diferentes, bueno, pues con migrantes, sectores de riesgo, en exclusión social, con la comunidad. Trabajamos con la comunidad. Tenemos los relatos transversales, no nos interesa un discurso único, la historia no tiene un discurso único, trabajamos con material fragmentario como es la arqueología, y entonces tenemos una serie de relatos desde la diversidad y la sostenibilidad. Son siempre transversales, los pueden ver ahí algunos de los ejemplos que tenemos. Y también tenemos esa relectura, esos nuevos relatos de los que tanto se está hablando en la actualidad, que en los museos pues tenemos que renovarnos, no solamente en los museos, todos los centros culturales y todos los centros de arte. Y bueno, ahí tenemos algunos que le he puesto por curiosidad. Personalmente me encanta porque las estatuas romanas no tienen cabeza, porque me lo preguntaban mis hijos de pequeños que se han criado, los pobres, en el museo. Y bueno, de ahí salió una historia, pues bueno, que estamos muy contentos y lo explicamos tanto a niños como a mayores. Y por supuesto trabajamos en la recuperación de la memoria de grupos olvidados en la historia, como también pasa con las mujeres, ese 50% de la población que bueno, que también ha creado civilización, que también ha contribuido a la historia. Esta es la última exposición que se desmontó hace un mes, que la hicimos precisamente en los patios del Palacio, que siguen abiertos para actividades. Y bueno, pues tratamos también de ser sostenibles en nuestros proyectos futuros, de ser sostenibles en nuestras exposiciones temporales, de reutilizar mucho y bueno, también de acoger proyectos que hay en la ciudad, como puede ser Flora, que se ha comentado antes. Si ustedes no lo conocen, Flora es el único festival que existe en el mundo a nivel internacional donde creadores contemporáneos hacen su obra con flores o con plantas. Esta es la del año pasado, de la instalación de Nuria Mora y Inés Urquijo. Quería hablar de sostenibilidad porque ellas la hicieron con restos que tenían guardados, de restos vegetales que recogieron después del paso de Filomena, de la tormenta tan grande que hubo, con lo cual doblemente sostenible. Pues como digo, trabajamos también en colaboración en eventos de la ciudad y de la provincia, estamos en Cosmopoética, ahí tienen, bueno, pues nos gusta mucho utilizar también las fachadas, que tenemos muchas fachadas del museo, y ahí, bueno, pues era una intervención de cómo caían los versos de Góngora hechos en placas cerámicas en una de las actividades Cosmopoética, o participamos en el Festival Internacional de la Guitarra. Este año, por ejemplo, tienen ahí una de las actuaciones en el museo, o de nuevo Flora. Este año, que acaba de terminar la semana pasada, hemos tenido a Maurice Harris, que es un artista californiano, que es lo que trabaja es reivindicando pues que él es afroamericano y además los colectivos LGTBI, y todo su montaje iba en torno a esa reivindicación, que tiene que ver con lo inclusivo y tiene también que ver con la accesibilidad para todo tipo de público, montado en el patio principal del Palacio de los Padres de Castillejo, sede del museo.
Trabajamos con la comunidad, los patios de Córdoba, como no, también declarados patrimonio mundial, inmaterial, y bueno, pues hacemos actividades muy diversas. Este año siempre lo llamamos patios de cultura, y este año, bueno, pues hemos trabajado con un colectivo que se llama Córdoba Ciudad de las Ideas, y lo hemos llamado Arqueología Futura, donde 3 creadores contemporáneos nos dan su visión del museo y hacen un diálogo de su obra con el museo. Ahí tienen a Anne Borri, que es de Nueva Zelanda, Álvaro Perdices, de Madrid, y Silvia Favoreto, que es italiana. También, bueno, pues en eventos como la Noche del Patrimonio, este año hemos tenido un concierto de flamenco, reivindicando también el flamenco como patrimonio, hemos tenido Arcángel, o también trabajamos mucho con TVA 21, con la Fundación Thyssen-Bornemisza, la Fundación de Francesca Thyssen. Trabajamos mucho con Carlos Urroz, el director de... Y bueno, pues tuvimos una performance de Isabel Lewis también en el museo, que la tienen ustedes ahí. Y bueno, con otros creadores, como en este caso establecemos ya diálogos. Este se llamaba Dibujando el otoño en el aire, guirnalda para tiempos convulsos, de Javier Flores. Es un diálogo con una pieza romana en donde se habla que después de una crisis, bueno, ¿qué sucede? Después de estas crisis que creamos los humanos, aunque sean los virus, la consecuencia de las crisis que nosotros vamos creando, bueno, por la alteración medioambiental y de otro tipo que tenemos en el planeta. Y otros diálogos con otros museos. Ahí tenemos la exposición Picasso Ibero del Centro Botín, donde bueno, nosotros colaboramos con préstamos de piezas íberas. También empezamos colaborando con el Museo Picasso de Málaga hace muchos años, con una exposición que era Picasso y los toros, donde nosotros prestábamos obras muy importantes, o con otros museos más cercanos de la comunidad, como puede ser el Museo de Bellas Artes de Córdoba, bueno, donde montamos unos paneles con obras de los 2 museos sobre un tema concreto. Bueno, he querido traer no solamente el panel, sino que aquí estamos los 2 directores de los museos también con esas dobles miradas. Y bueno, pues esa manera de conectar museos, que siempre se piensa que estamos completamente separados en nuestro concepto y que tenemos muchísimas cosas en común, y en ello estamos trabajando. Bueno, pues la retransmisión de Nabucco, de la ópera, nos llamó el Teatro Real este verano y nos dijo que quería nuestro espacio para retransmitirlo. Bueno, pues tenemos una gran pared dentro del museo con un graderío, como pueden ver ahí, que recuerda el teatro romano que conservamos en el sótano del museo, 800 metros cuadrados de yacimiento visitable, y retransmitimos en directo la ópera Nabucco gratuitamente para todas las personas que quisieron acercarse al museo, que se llenó. Y nada, y esto es una visión muy rápida, con algunas imágenes de lo que hacemos en el museo. Nosotros lo que nos interesa, como ya he dicho, es conocer el pasado para conocer el presente y tratar de que el futuro sea mejor y vivir el museo. Trabajamos con públicos diversos, nos dirigimos a ellos con actividades muy diversas, trabajamos con la comunidad, con las asociaciones de vecinos, con otro tipo de asociaciones, y también participamos en los grandes eventos de la ciudad que quieren contar con el museo. Vivimos el museo, es lo que nos interesa. No nos interesa que alguien diga una vez fui al museo porque era público cautivo, porque me tocó ir durante el instituto, no, sino que vayan continuamente a diversas actividades que hacemos en el museo, tanto dentro del museo como fuera. Ahí tienen una foto de una actividad que también se hace en la plaza. El edificio de ampliación tiene unos grandes ventanales para conectar siempre visualmente la ciudad con el museo, porque nuestro discurso es que nuestra ciudad es encuentro de cultura, es diversidad, y el museo está enseñando lo que es la propia ciudad. En cuanto al tema que toca en la mesa, que es el impacto socioeconómico, bueno, pues les tengo que decir que por supuesto no hay ningún estudio que nosotros conozcamos de impacto ni de retorno económico, no están medidos en Córdoba, no están estudiados, pero si yo les digo que en la Semana de Flora hemos tenido nuestro museo nada más 67.000 visitantes, que eso multiplicado por 5 espacios más, pues dan
un número grande de visitantes que vienen de todas partes del mundo y donde intervienen muchas empresas también de la ciudad, bueno, pues eso tiene un impacto económico importante en la comunidad. Y aunque las cifras no importen, o decimos a veces que no importan, porque lo que nos importa es la experiencia que cada uno de nuestros visitantes, cada una de nuestras visitantes se lleven, pues sí solamente señalarle que en una ciudad donde, como Córdoba, donde, entre comillas, competimos con la mezquita, con Medina Zahara, que es patrimonio mundial, y con otros grandes monumentos, o el propio casco histórico donde nosotros estamos, que también está declarado patrimonio mundial, pues la cifra de visitantes de 2018 fueron 304.000 visitantes, en 2019 292.000, en 2020, pues, ¿qué les voy a contar? Porque estuvimos todos casi cerrados, 20.000, en 2021, que estábamos también, bueno, medio cerrados, 147.000, y en lo que llevamos de enero a octubre, pues llevamos 240.000 visitas, de las cuales, en todo esto muy genéricamente, de Córdoba, Andalucía y España son un 64% y casi un 35, un poco más por ciento, son de visitantes extranjeros. Ese es el impacto que nosotros podemos decir que tenemos en nuestra comunidad. Pero, como digo, no nos interesa la cifra, sino que la gente viene continuamente a actividades muy diversas en el museo. Y nos interesa también esa visión contemporánea de otros creadores que nos dan de cómo somos nosotros y de cómo es el museo. Porque si siempre estamos trabajando nada más que en nuestras cosas, que también hay que hacerla, la tutela del patrimonio, por supuesto, la investigación y la conservación, porque sin eso no podríamos hacer las actividades, pero si nos quedáramos en eso nada más, viviríamos mirándonos el ombligo. Y eso es algo que el Museo Arqueológico de Córdoba ha elegido no hacer. Hemos elegido, bueno, pues que nos digan qué es, cómo nos ven desde fuera y qué cosas podemos hacer pues para mejorar la vida de todos. Y creo que es un resumen amplio y un poco pues lo que hacemos en el museo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Bueno, pues ya hemos visto cómo instituciones de más de 150 años tienen una capacidad de despertar la creatividad y bueno, tú has ido un poquillo más allá en el tema de las dinámicas sociales y económicas, que se nota que has estado manejando cifras también durante mucho tiempo y tu responsabilidad en el Consejo Social de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, ahí te has delatado un poco, pero es muy importante porque a veces consideramos que las instituciones son fósiles y no lo son. Las instituciones están habitadas por personas y personas que están en este tiempo. Y hay una palabra que se ha utilizado mucho esta mañana y que a mí me encanta reivindicar: personas comprometidas. Comprometerse es la mitad de todo. A veces no se soluciona, pero el compromiso se nota. Y entonces ir desde esa posible institución anticuaria a un espacio para la creatividad es algo que os podéis apuntar todo el equipo del Museo de Córdoba y yo sé que nuestros superiores y superioras nos lo premian todos los días y nos lo alaban. Yo sé que me consta. Bueno, vamos a dar un salto de Córdoba a Málaga y le vamos a dejar la palabra a José María Luna. ¿Quieres también esto? Sí, me anda bien. ¿Te viene bien? ¿Se me escucha bien? ¿A mí? Sí. Yo, con vuestro permiso, me voy a levantar ya que tengo el micro. Lo tienes bien colocado y no se te va a caer. Perfecto. No, si el micro no se va a caer, pero yo estoy ahí un poquito. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a Antonio, a Jaén, a Ifeja, por invitarnos, por reunirnos aquí para dialogar. Yo he traído una presentación que es casi ya una presentación estándar, porque como bien sabe mi amigo Pepe Lebrero, el caso de Málaga pues llama mucho la atención y nos preguntan y bueno, he hecho una pequeña adaptación aquí para Jaén y he copiado una cosa que hablamos hace poco en Santander, que era también otro debate, otro foro en torno al papel de los museos. Santander es una ciudad que, como saben, está creciendo mucho con oferta cultural y museística, y ellos se preguntaban museos para quién, museos cómo, y yo le añadí museos para qué. Para quién ya casi que Lola ha hablado mucho en ese sentido,
no es que hayas hablado mucho, pero quiero decir que has hablado bien sobre ese tema, ¿eh? Museos como, en eso estamos todos trabajando, el ICON acaba de definir, y museos para qué. El para qué tiene sentido en esta reunión de hoy, porque el título de la mesa es los museos como dinamizadores económicos. En el caso de Málaga, que parece que todo el mundo concluye que es un caso de éxito, bueno, probablemente sí, pero ya saben lo que decía Ramón Tamames en aquella historia económica de España en su momento paradigmática. Es decir, había fincas manifiestamente mejorables, pues todo es manifiestamente mejorable, por tanto el caso de Málaga va bien, pero podría ir mejor todavía y deberá ir mejor. Antes Antonio me interpelaba y me decía, vais a tener 40 museos en Málaga. Bueno, si nos atenemos a la definición del ICON, igual hay menos, ¿vale? Son espacios que exponen colecciones. No está mal, pero que una ciudad destaque porque tiene 40 museos, 35, 30, pues no está mal. No está mal. Hacía tiempo que se decía en Málaga la ciudad de las 1000 tabernas y una sola librería. Yo una vez investigué sobre eso y resulta que se dice sobre casi todas las ciudades de España, se decía prácticamente lo mismo, ¿eh? En Córdoba afortunadamente siguen teniendo librerías y excelentes tabernas. No se rían, es que es verdad. Córdoba es una taberna maravillosa. Por tanto, nadie es perfecto, tampoco Málaga. Y desde ese punto de partida, creo que podemos empezar a trabajar o reflexionar sobre lo que hacemos. Yo voy a hablar de ese barco que decía Paca, que yo malamente gobierno, pero lo intento. Es una agencia pública para la gestión de 3 centros fundamentales. Uno, la Casa Natal de Picasso, que se creó como institución en el año 88, es decir, va a cumplir 34 años, y desde ahí, a partir del 14, veremos aquí ahora, pues gestionamos el Centre Pompidou y la colección del Museo Ruso. Málaga no llega aquí por casualidad. Esto también necesitaba tener un sedimento. La Málaga del siglo XIX fue, y probablemente mucha gente no lo sepa, la segunda ciudad más industrializada y por tanto más potente económicamente de España, solo detrás de Barcelona. En el caso siderúrgico, por ejemplo, estamos muy por delante del País Vasco. Esta es la zona de la colección del Museo Ruso. Eso es el barrio de Welling, la Misericordia. Por cierto, ahora al barrio de Welling, donde está la colección del Museo Ruso, pues le llaman Wellingrado. Pues ven ahí la cantidad de chimeneas y de elementos industriales que había. Si se fijan aquí, en producción siderúrgica estamos muy por encima. De hecho, los primeros altos hornos de España se montan en Marbella. Y luego la fábrica de la Concepción y luego los segundos en Málaga. Pero distintas circunstancias hicieron que la ciudad pues ya no tuviera algunas endógenas y otras exógenas, pues la ciudad no siguió ese florecimiento económico, pero nos dejó una traza urbana del siglo XIX que cuando se ha recuperado hemos visto que hemos pasado de ser una ciudad que estaba en blanco y negro a ser una ciudad que es en color y que a la gente le gusta. Málaga se ha convertido al final incluso en un destino de sol y playa, y Málaga no tenía más que una playa que era la Malagueta y pequeña, por cierto. Don José Lebrero ve todas las mañanas esa playa, tiene esa suerte. Esto además sale de el mérito no es tener unos planes estratégicos, que alguien habló de un plan estratégico, Marta, de la necesidad de un plan estratégico para la cultura. Málaga empieza a trabajar en sus planes estratégicos en los años 90. El mérito no está en que el plan estratégico definiera distintas vías, distintas formas de crecimiento, sino que los responsables políticos apostaran por cumplir en la medida de lo posible las líneas de ese plan estratégico. Y ese plan estratégico recogía una línea fundamental que era esta, que es, por cierto, donde todo el mundo centra el foco. Y ahora hablaremos de cantidades. Es decir, todo el mundo piensa
que el caso de Málaga es un gran éxito porque atrae a muchos turistas. Y eso está muy bien, porque si yo he nacido en la que fue la capital de la Costa del Sol, que era Marbella, y ahora trabajo en la capital de la Costa del Sol, pues está muy bien, porque antes todos esos turistas pasaban por el aeropuerto, la estación de aves más reciente, pasaban por el aeropuerto y se iban a la Costa del Sol, fundamentalmente occidental y algunos al oriental, pero ninguno se quedaba en Málaga. Y eso era una cantidad muy importante de dinero que pasaba sin quedarse en Málaga. Por tanto, una ciudad necesita tener una capacidad económica y eso nos lo da ciertamente el turismo, pero esto nos lo da, créanme, porque les estoy hablando del caso de Marbella, es decir, yo nací, acabo de decirles, en la capital de la Costa del Sol, en la que era la capital de la Costa del Sol, ahora no lo somos, por tanto estamos hablando de una cuestión probablemente temporal, efímera, pasajera, de modo que lo importante es quizá no poner tanto el foco, o no solo el foco en el asunto turístico, sino en lo que, como dice esta mesa, pueden aportar los museos como centros de cultura, como equipamientos culturales, en la mejor proyección futura de la ciudad, a partir de la educación y de la cultura, que son dos vectores fundamentales de crecimiento, son dos vectores fundamentales en lo que ahora se llama, o son dos instrumentos fundamentales de lo que se llaman las dinámicas de tracción económica. Y en esa los museos tienen una gran responsabilidad, no la única. Está la Universidad de Málaga, que ha cumplido 50 años, han sido 50 años, o que está cumpliendo 50 años, una universidad muy joven también. En Málaga realmente todo es muy joven, porque estamos hablando de los planes estratégicos de final de los años 90, estamos hablando de que el Museo Picasso se abre en octubre del año 2003, es decir, cuando ponían el Museo Picasso se hace mayor, lo que quiere decir es se hace mayor de edad. Es un museo muy joven, comparado con los 150 años de museo de Lola, maravilloso por cierto esa plaza, y ese patio, y esa portada, y esa ciudad. Pues Málaga, cuando terminaba el siglo XX, tenía el Aula del Mar, que malvivía en otro rincón, incluso moderno, la casa natal que se había abierto, como digo, o se había constituido en el 88, primero en esta segunda planta del edificio de Casas de Campo, donde vivió y nació Picasso, y luego ya con todo el edificio que se compró más adelante y se abrió en el año 98 como museo, aunque empezamos siendo un centro de documentación, el Museo de Arte y Costumbres Populares, que se acaba de restaurar y reabrir, el Museo de Bellas Artes, que no estaba aquí, sino que estaba en el Museo de Bellas Artes, o el Museo de Málaga, sección de Bellas Artes, que estaba en el Palacio de Buenavista, que ahora es la sede del Museo Picasso, el arqueológico, que estaba en la Alcazaba, y yo llegué a conocer un efímero, un museo de arte religioso que estuvo en el Palacio Episcopal, cuando era estudiante. Había poco más, lo normal en una ciudad de provincia, está por otro lado, ¿no? Ahora, sin embargo, pues a lo mejor no hay 40, pero tenemos el Centro de Arte Contemporáneo, que se abre en febrero del 2003, Museo Picasso, octubre de 2003, el automóvil, no recuerdo la fecha, pero 10 o 11, el Museo Carmen Thyssen se abre en el 11, el Museo de la Música, que abrió en un parking, en el parking del centro, ahora está en un palacio restaurado y es un museo privado o semiprivado extraordinariamente dinámico y con propuestas muy originales. Y el Museo de Málaga, que ocupa ahora la antigua aduana, pues conforman un tejido museístico que ha llamado la atención de todo el mundo y que tiene su máxima proyección internacional cuando en 2014 la Fundación Picasso se convierte en agencia y en 2015 se inauguran el Pompidou y la colección del Museo Ruso, o por mejor decir, el Museo Ruso, primero el 25 de marzo, cosas de las campañas electorales, y el 28 de marzo el Centro Pompidou de Málaga. Esto es innegable, produce un estallido internacional, una puesta del foco del mundo en Málaga. Todos los medios internacionales vienen a Málaga, hemos llegado a hacer cumbres bilaterales hispano-francesas, los reyes, en fin, innumerables actos que han
bueno, ahora, por ejemplo, la Copa Davis se va a colocar delante del cubo del Pompidou, que es de Daniel Buren, para proyectarse. En realidad, ¿dónde me he ido? No, aquí. Esto hace que, si en 2010, hablando de cifras que decía Lola, si en 2010 la ciudad recibe 850.000 visitantes, cuando abrimos los museos ya nos vamos a más del 1.000.000, y antes del COVID estábamos en más de 4 millones, eso evidentemente no se puede obviar. Es decir, oiga, ¿el señor Lebrero y José María Luna se dedican al sector turístico? No, nos dedicamos al sector cultural, pero si nuestros museos atraen, sobre todo el del señor Lebrero, atraen a cientos de miles de personas, pues no podemos cerrarle la puerta, tenemos que trabajar con ellos, pero fundamentalmente nuestra labor. El otro día teníamos una reunión con el alcalde de la ciudad de Medina y el alcalde de Málaga, y el alcalde le decía, oiga, mire, el alcalde de Medina venía a ver cómo habíamos hecho y no sé qué, y en fin, estas cosas que pasan. Y el alcalde de Málaga decía, oiga, si usted trabaja para sus ciudadanos, al final los resultados van a salir. Pues evidentemente nosotros no vamos a cerrarle la puerta al turismo, porque decía, y esto lo repito mucho, y perdón por los que me lo han escuchado tantas veces, decía Joves, primum vivere deinde filosofare. Y Málaga necesitaba primum vivere. Estábamos sumidos en una inercia económica nada positiva. Y la transformación de la ciudad, que no es solo de los museos, es el centro histórico, es muchísimas otras aportaciones. Ahora, por ejemplo, los museos son atractivos para ustedes que les interesa la cultura, pero por lo que Málaga ahora mismo, y perdón no, la expresión que utiliza la gente, por lo que ahora somos, o la ciudad es más sexy, es por lo tecnológico. Pero somos sexy para los tecnológicos porque los museos antes nos pusieron en el mapa. También tenemos el clima, ¿vale? ¿No? Eso no forma parte de los planes estratégicos, pero el clima ha ayudado mucho. Y el COVID tampoco no nos ha venido tan mal, porque el asunto de los nómadas digitales y del teletrabajo ha propiciado que Málaga se convierta en una de las ciudades más atractivas para vivir. Esto, Lola, estos 4 millones, tienen un impacto económico. Solo en el 2015 ya había crecido 75 millones sobre el impacto de 1.375 millones de euros sobre la ciudad. Ahora superamos los 2.385 millones de euros de impacto directo, indirecto e inducido. Es una cantidad brutal, brutal. Por tanto, pues demonizar el turismo cultural no es ninguna opción para nosotros. Pero hay que seguir trabajando para nuestra gente. Colaborar con la universidad. Traigo solamente un pequeño ejemplo, pues la cátedra Picasso que hemos montado, pero con la Facultad de Bellas Artes colaboramos, con la Escuela de Arte de San Telmo colaboramos, los traductores también colaboramos con turismo, igual que el Museo Picasso, igual que yo hablo de los míos, pero todos los museos de Málaga estamos colaborando, trabajando con la gente joven, porque alguien lo decía por aquí antes, que la gente no iba a los museos. Y mi primer museo fue el Museo Zabaleta, que fue una cuestión de una circunstancia familiar, pero mi padre, llegamos a Quesada y alguien dijo, pues aquí hay un pintor que hay que ver, pues hay que ir a ese museo. Y mi padre no tenía la formación que tienen ahora los padres de las compañeras de mi hija en el cole, o de las compañeras de mi hijo en el cole, y que no van a los museos, se van a Disney World, a París. Mi padre aparcó el coche 124, aire acondicionado by ventanilla, en la puerta del Museo del Prado en el año 77, y me plantó y me dijo, niño, ¿no te gusta la pintura? ¿No tienes ahí un álbum? Claro, es que antes coleccionábamos álbum de grandes obras de la pintura universal. Dice, ¿no te gusta la pintura? Pues al Prado. Y ahora se van a Disney World. Mi hija, por cierto, no ha ido a Disney World. Ahora ya, si quiere, que se lo pague. Trabajamos, por ejemplo, este es un proyecto de la colección del Museo Ruso, con un barrio muy popular, Huelingrado, que nos dan su recuerdo. Este es un proyecto que ya Rafael Doctor hizo en el Centro de Fotografía de Almería, y que le hemos pedido que desarrolle con nosotros, y que pondremos a exposición pública el año que viene con motivo del centenario de la fábrica de tabaco. Ya me estoy pasando de tiempo, ¿verdad, Antonio? Termino rápido. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias por su comprensión. No, ya está. Sí, pero ya termino. Trabajamos con los artistas locales. Realizamos, igual que Lola, todas las actividades que podemos realizar en relación con nuestra comunidad e intentando ser todo lo disruptivo posible que nuestros medios y nuestros modos nos permiten. Colaboramos con otros museos. Este fue un proyecto muy bonito. Mira, Pepe, qué bien había quedado. ¿Lo ves? Estamos hoy en escena. Al final no acabamos en un teatro, pero teníamos pensado haber acabado en el teatro, por eso se llamaba Museo de Escena. Acabamos reflexionando, decía Marta, yo decía a mi compañero de asiento, que Marta afirmaba, bueno, hemos aprendido a que antes del COVID y luego el COVID nos ayuda a aprender. Digo, no estoy tan seguro que hayamos aprendido de los fallos que habíamos cometido antes del COVID, no lo tengo muy claro. Pero lo intentamos, por lo menos lo intentamos pensar. Bien, en fin, escuchamos a la gente, les damos voz también a nuestro equipo. Estos equipos son gente, se pone el foco en el turismo, pero no es solo los niños que vienen a los talleres. Esta gente se está formando en proyectos de, valga la redundancia, proyección internacional. Están aprendiendo con especialistas de primer nivel. Estamos formando una cantera de profesionales de los museos, no solo en museología, no solo en museografía, no solo en restauración y conservación, en atención al público, en ingenieros que están trabajando para nuestros complejos sistemas, que no es fácil encontrar en otras ciudades y que hay una cantera ahí en Málaga en los proyectos. Y estamos pensando también en la accesibilidad. Tenemos ese reto pendiente, aunque nuestros edificios son aceptablemente accesibles, hay todavía mucho que hacer en el asunto de accesibilidad y se está colaborando, en este caso la colección del Museo Ruso, pues con nuestros amigos del Museo Ruso que nos ayudan a intentar llegar. En fin, no somos perfectos, somos jóvenes, no hay más que vernos a Pepe y a mí, en realidad somos los que estamos en la foto y somos ambiciosos, así que muchísimas gracias. Esta anécdota la traigo siempre, porque cuando iba a Málaga a pensar en salir en un programa como pregunta de la tele. En fin, muchas gracias por su comprensión, señora moderadora. Muchas gracias a usted. Ahí nos ha dejado el guante. Mucha suerte, Jaime. Bueno, gracias a Pepe, que siempre nos trata bien. Siempre que lo hemos llamado para temas de todo tipo ha aparecido por Jaén. Y aprendemos, y luego cuando vosotros nos llamáis también hemos estado ahí de usuarios y de usuarias viviendo. Es difícil, ¿eh? Es difícil generar conciencia en una metrópoli, en un centro tan... Julián Marías decía una cosa, por nosotros que no quede. Por nosotros que no quede, pues por nosotros que no quede. Es difícil en Málaga y te agradecemos que nos hayas hecho ese recorrido y sobre todo ese último guante con nuestra catedral ahí para desearnos suerte que trabajando yo creo que vamos a ir saliendo adelante. Y vamos a darle la palabra a José Lebrero, que se pidió cerrar esta mesa y estamos seguras que no nos va a defraudar. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. En segundo lugar, disculparme por mi voz acatarrada, que no tiene que ver con el COVID, pero con un catarro. Y en tercer lugar, yo no he traído nada preparado, pero bueno, voy a intentar. Pero aunque no me haya traído nada preparado, sí que quería decir que tanto en la primera intervención como en la de ahora, creo que surgen muchas preguntas y como pasará probablemente no dará tiempo para discutirlas, pero bueno, pero creo que se han tocado muchos temas y también dar las gracias por la amabilidad que habéis tenido en invitarnos y la manera de tratarnos y de presentarnos, que yo veo esto un poco como el siglo XX y el siglo XXI. Ya la edad a uno le permite ver esto y creo que en el mundo del arte, ese sistema del arte que se hablaba, una cosa que se ha perdido es amabilidad desde mi punto de vista, y cada quien sabrá lo que entiende por amabilidad. Amabilidad tiene que ver con el respeto hacia los demás, por escuchar, y creo que en esto el sistema del arte en nuestro país no está muy fino actualmente. Pero bueno, hemos estado hablando, a ver si me sale algo, hemos estado hablando de museos, ¿no? Pero
quizá hay que puntualizar que museos hay de muchas cosas y en el siglo XXI pues nos encontramos como museos del futuro, es decir, que son museos en los que no hay cosas ya. Es decir, porque hablan del futuro y el futuro en cosas es imposible a diferencia de donde tú trabajas, que trabajas con cosas de hace mucho tiempo, pero hay museos del futuro, sobre todo en las nuevas economías, porque como no tienen patrimonio, algunas de ellas, pues tienen que construir, digamos, un patrimonio, digamos, imaginario. Hay museos de los niños, cada vez hay más museos de niños, es decir, dirigidos a un segmento de población muy específico y que muchas veces tienen que ver más con la antropología que con la historia del arte. Hay museos de la música, es decir, que son especializados en la música. Hay un museo dedicado a Jimi Hendrix, ¿no? ¿Verdad? Hay museos de la ciencia que creo que cada vez tienen más interés y son más importantes en el mundo en el que vivimos, debido al papel cada vez más visualmente relevante y los avances científicos. Pero también hay unos museos que son los museos de arte, y de esos es de los que yo quisiera hablar, porque en eso, y de eso es lo que yo trabajo, y creo que trabajamos aquí todos. Y los museos del arte tienen que ver, por una parte, esto es muy básico, como lo he hecho aquí, con el patrimonio, es decir, con algo que se ha ido acumulando, sea mucho, sea poco, a lo largo del tiempo, y que da, digamos, o que contiene indicadores, referencias, información sobre lo que pudo pasar o lo que pasó. Para eso están los historiadores del arte, para irse, digamos, dando cuenta que se han engañado y que con el tiempo hay que ir revisando lo que sucedió. Y luego están los otros, que son, creo que es una simplificación, que son los que tienen que ver con los valores, las problemáticas de la actualidad. Y eso creo que es muy importante desde mi punto de vista. Eso no exime que en un museo haya un tipo de museo, como los hay, en los que ambas cosas se traten. Pero creo que son dos cosas distintas. Creo que es diferente abordar el problema del medio ambiente, por decir algo, o del cambio climático hoy, que pensar en la historia del clima. Son dos cosas distintas. Y me parece que es una distinción que hay que hacer, porque en el siglo XXI, y es una generalización, yo creo que en los museos de arte, el arte en parte está perdiendo importancia. Luego habría que decir que es el arte, etcétera, todo eso, pero está perdiendo importancia porque hay otras cuestiones que son de urgencia. Han salido en la primera intervención, han salido aquí, y parece que el proceso de transformación que, como muchas otras instituciones, va sufriendo el museo como una institución, digamos, de uso y de servicio público y digamos, de construcción de identidad, lo requiere y lo impone. Es decir, yo creo que una reflexión sería por qué el arte, el estudio del arte, la fuerza estética o, yo qué sé, o emocional, o llamarlo como queráis, de las cosas que el museo colecciona, que pueden ser cosas muy pesadas o cosas inmateriales, pueden ser sonidos, es igual, pierde valor. Y eso creo que nos lleva a otra cuestión de que, y lo creo francamente, que los museos de arte están viviendo una crisis estructural y una crisis, digamos, de identidad, en un momento también en el que es paradójico. Estamos todavía, y mira que yo llevo ya tiempo viniendo a foros como este, que está muy bien que se hagan, porque habéis recuperado la presencialidad. Es decir, y no es lo mismo estar mirándonos aquí y escuchándonos que con la pantalla. Yo creo que eso todavía tiene valor, y eso es una de las cosas, desde mi punto de vista, que hace interesantes y quizá importantes a los museos, que es decir, el aquí y ahora de vivir en un sitio con otras personas, la experiencia del arte, vamos a llamarlo así. Entonces, la cuestión, y me he perdido, es así, creo que estamos viviendo una crisis de identidad, en una paradoja. Por una parte se habla de los museos de Málaga, se habla de los museos de Andalucía, se habla de la necesidad
de exportar, de dar a conocer mejor el arte español en el extranjero. Y creedme, llevo ya 40 años en esto y se sigue hablando lo mismo y no se soluciona. Es decir, ya hemos visto, he visto ya pasar tantas y no se soluciona. No se soluciona. ¿Será que igual no hay que obsesionarse tanto por dar a conocer eso en el extranjero? Pero por el otro lado, y esto es evidente, la idea de nación, la idea de país, la idea de identidad nacional está también en un momento muy problemático por los nuevos nacionalismos, por la derechización de estos conceptos que existe y por un fenómeno que está ahí, que es decir, que es la digitalización del mundo y la digitalización del arte. Antes se hablaba de Instagram y del arte y tal. ¿Dónde va a parar ese dinero? Ese dinero, ¿qué es dinero? Son transacciones económicas. ¿Qué tipos de imposiciones fiscales hay en España cuando se hacen transacciones de ese tipo? Es decir, estamos de algún modo, desde mi punto de vista, en un momento interesantísimo, pero muy problemático, en el que yo diría, y voy a Málaga, voy a ir a Málaga, ¿no? Ahora me voy a Málaga, en el que en Málaga estamos por un lado viviendo, no solo en Málaga, un momento interesantísimo respecto a la rehabilitación de Pablo Picasso, cosa que nos va a dar mucho para observar, para ver y para mirar en la Picasso Celebración 1973-2023, como si fuera un tema que no estuviera ya zanjado. Y por el otro lado estamos en el imperio de las tecnológicas en Málaga, que lo apuntaba José María. Y ya voy concluyendo con lo siguiente. Yo creo que el poder de la creación, o del arte, de la creación, es, entre otros, consiste en hacer posible que sucedan cosas que no estaban previstas. Me acordaba cuando José María hablaba de los planes estratégicos importantes para Málaga, planes estratégicos, y se está trabajando en un nuevo plan estratégico. Y por lo tanto planes estratégicos potenciados desde la administración local, desde el Ayuntamiento de Málaga, con una ambición de que la ciudad crezca y se desarrolle. Me acordaba de una cita, yo creo que es así, pero igual me confundo. Creo que era Juan Muñoz, un artista español. Es que habrá que volver a hacer memoria, porque en las facultades ya no saben a veces quién es Juan Muñoz, un artista de mi generación que ya falleció, al cual el Centro Botín, creo que hay alguien del Banco Santander, le ha dedicado una exposición interesante en Santander, que hubo un momento en el que las cosas estaban de una manera, estoy hablando de los años 90, supongo, mitad de los 90, y apareció un chico con una moto en el arte español y los pasó a todos, y hablaba de Miquel Barceló. Miquel Barceló no estaba programado en aquellos momentos, en aquellos tiempos, para ser el artista en el cual se convirtió. En los planes estratégicos que mencionaba José María Luna, en ese proyecto de dotar a la ciudad de Málaga de un sesgo, diríamos, museístico, el Museo Picasso Málaga no estaba contemplado, porque hay que recordar que el Museo Picasso Málaga, y de verdad que no vengo aquí a patrocinar al Museo Picasso Málaga, sino a poner las cosas un poco en contexto, es un proyecto que surge de dos intenciones, o de dos visiones, o de dos ambiciones que se aunan. Por un lado, una nuera de Pablo Picasso, la señora Cristín Ruiz Picasso, que es todavía patrona legataria del museo, aunque ya es muy mayor, que se empecina en que en Málaga haya un Museo Picasso, y que llama a diferentes puertas, algunas de las cuales no le contestan. Y es gracioso hoy porque, claro, la historia se va reescribiendo, como algunos de los que no le contestaran o se atribuyen la paternidad del Museo Picasso Málaga. Son ironías de la historia. Y finalmente encuentra en la Junta de Andalucía, en el que era entonces presidente de la Junta de Andalucía, Chávez, encuentra un socio que, imagino yo, porque yo no estaba en aquel momento, con visión política, dice, hombre, pues en Málaga, que no estamos en Málaga, porque en aquel momento el gobierno autonómico era socialista y el gobierno local
de Málaga era del Partido Popular, y eso sucede. Es decir, sin que estuviera previsto en el plan estratégico, aparece el niño con la moto, que es de algún modo la metáfora del Museo Picasso Málaga, que se coloca además en el centro histórico de Málaga. Hoy, visto 20 años después, y es verdad que el museo se hace mayor, yo creo que tuvo importancia eso para la construcción, digamos, de todo ese discurso, ciudad de los museos, etcétera, etcétera. Y tuvo importancia y relevancia. No voy a hablar del impacto económico, que efectivamente lo tiene el museo, y yo siempre me pregunto, bueno, sabemos cuál es el impacto económico, pero sabemos en qué tanto por ciento beneficia a la ciudadanía de una ciudad. Que eso nunca se suele decir. Se habla de tantos millones y tal, pero ¿dónde van a parar los millones? Pero bueno, es una reflexión mía, subjetiva. Pero quiero decir, el Museo Picasso Málaga no estaba previsto en la ciudad. Del mismo modo, y eso es a discutir porque tampoco conozco muy bien, que no estaba previsto hace 30 años, que es cuando se creó el Parque Tecnológico, hace 30 años, que Málaga hoy sería lo que es tecnológicamente. Y desde mi punto de vista, cada vez van a oír hablar menos de Málaga, ciudad de los museos, y van a oír hablar más de las tecnológicas en Málaga. ¿Eso está bien o está mal? Pues depende de cada uno. Pero eso es un reto, y acabo, para que los museos, los 40 no lo sé, porque yo no voy a todos los museos, pero los que aquel señor y otros señores y señoras trabajan, es un reto y es un momento importante desde mi punto de vista para pensar en el futuro. Futuro a largo plazo no depende de los que estamos aquí, porque no depende, porque somos gestoras y gestores, pero sí que por lo menos teorizar sobre posibles maneras y estrategias de abordar el presente. Y ese presente es un presente, como bien decía José María Luna, que tiene en la ciudad de Málaga muchos puntos a favor, pero tiene unos cuantos en contra. Y ante esos tantos en contra, que no voy aquí ahora a describir porque no me toca y no quiero, esos tantos en contra están ahí. Y por lo tanto, la cuestión para mí es ahora qué hacer, qué intentar, qué teorizar, qué articular para que el futuro próximo, por lo menos, sea conservador respecto a lo conseguido. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Ha sido un placer escucharte y sobre todo ese tono que te da ese constipado te hace interesantísimo, pero sobre todo es muy interesante tu capacidad de reflexión sobre estos temas. Yo, antes de darle la palabra a la sala, quería compartir con mis compañeros de escenario y con toda la gente de la sala algo que pasó en la exposición de Art Jaén en el Museo de Jaén, un museo general de colecciones arqueológicas, colecciones de bellas artes y tal. Pues pasó una especie de milagro, quiero decir. El Colegio Público Gloria Fuertes de Jaén, en su ciclo infantil, estaba trabajando en un programa educativo sobre la creación, sobre la expresión plástica, y su alumnado, que eran niñas y niños muy pequeñillos, que son los que admiran enormemente el museo, y van allí, van de la mano, entraban a recorrer las salas de temporales donde hemos tenido hasta este fin de semana la exposición de Art Jaén, Art Jaén 22, 13 años pisando ese museo. En ese momento la línea del tiempo se cruzan y un microbús o un autobús, yo creo que eran más de 15, debió ser un autobús de 40 alumnas y alumnos de la Facultad de Bellas Artes más cercana, que es la de Granada, llegaron también a las puertas del museo y entraron los niños del ciclo infantil de Gloria Fuertes y los futuros artistas o gestores o esas personas que trabajamos en el sistema del arte de alguna manera. Se encontraron en esa sala con la producción de 25 artistas traídos por varias galerías al espacio del Museo de Jaén. Pues tomó el mando el programa educativo del Museo de Jaén
El programa educativo, que en este caso lo desarrolla externamente una empresa que se llama Patrimonio y Educación, puso tareas a los alumnos de Bellas Artes y a los alumnos de infantil y hicieron un trabajo colectivo que dio tiempo a situar en uno de los stands que ya se estaba liberando por la clausura, en uno de los stands de la feria. Y así niños y niñas de 3 y 5 años y futuros artistas o futuros gestores, futuros graduados en Bellas Artes, compartieron un momento especial. Es verdad que las niñas y los niños lo vivieron de una forma supernatural porque habitualmente trabajan en proyectos educativos que no se les pone casi nada por delante y desde su estatura todo es fácil. Pero yo quise ver en algunas de esas alumnas y alumnos de Bellas Artes un descubrimiento. Un descubrimiento porque a lo mejor no se esperaban una visita, como he visto ahí, tan empática y tan iban acompañados por su profesora, por Isabel Soler, pero bueno, quiero decir que se producen milagros si se crean espacios, se producen encuentros y realmente siempre estamos dándole vuelta a la planificación, siempre estamos dándole vuelta a la necesidad de la comunicación, de la coordinación, pero también es muy importante descubrir desde dónde hablamos. Nosotros hablamos desde el Alto Guadalquivir, hablamos desde el lugar de nacimiento de Manuel Ángeles Ortiz, que no tuvo a lo mejor la fortuna crítica que Pablo Picasso, pero que estuvo muy próximo. Pues hablamos desde esa cuna, hablamos desde la cuna también del maestro Aguilera, gran formador de artistas en la Facultad de Sevilla, de tantos nombres, de Julio Juste, de Criado. Es decir, estamos en un sitio donde, aunque haya recorrido la vida y la formación por otros caminos, tienes que estar muy sordo, no tienes que haber leído nada para no saber que Jaén merece un seminario o merece unos lugares de encuentro como este que nos ha ofrecido hoy la organización. Agradeceros a los tres desde las distintas miradas y desde los distintos puntos de reflexión ese camino que nos dais y darles la palabra a la sala a aquellas personas que quieran hacer. Creo que tenemos muy poquito tiempo, pero que quieran hacer alguna pregunta o que quieran hacer alguna sugerencia. Y muchas gracias por vuestra escucha. La hemos sentido atenta. Muchas gracias por vuestras aportaciones, me parecen riquísimas desde mi punto de vista. No quiero monopolizar el diálogo, pero necesito intervenir. ¿Y por qué necesito intervenir? Porque he vivido 17 años en Málaga. He visto y formé parte del plan estratégico que puso en marcha en principio Pedro Aparicio y he trabajado con mi empresa en el parque tecnológico que dirige Felipe Romera. Y entonces mi reflexión es: hay personas que hacen que ocurran cosas, son líderes, pero hay proyectos, como dice José Antonio Marina, que solo se pueden abordar mancomunadamente. Es decir, el desarrollo del primer plan estratégico de Málaga dio lugar a muchas cosas positivas, lo mismo que el desarrollo del Parque Tecnológico de Málaga. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque curiosamente, cuando se han analizado los 20 años del Museo Guggenheim, que se hacía un programa especial hace unos días, parece que el impacto, la transformación de Bilbao vino por ese museo. No, ese museo fue la joya de la corona, el brillante que puso en visibilidad mundial un plan estratégico de Bilbao. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en Jaén? Que comenzamos en el año 98 un plan estratégico. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en Málaga, y lo digo con causa, he vivido 17 años en Málaga, la conozco bien, ¿no? La sociedad se creyó ese plan estratégico, incluso los diferentes políticos que lo han abordado, lo han intentado mantener, como José María de la Torre, el alcalde actual,
técnicos tan brillantes y economistas como Vicente Granados hicieron una labor estupenda, pero la sociedad lo arropó. En Bilbao el plan estratégico se arropó y sin embargo sabemos que el brillo fue el museo, como en Málaga ha sido el Museo Picasso, que le debe mucho también a la habilidad y a la persistencia de Carmen Calvo. En Jaén se puso en marcha un plan estratégico con todas las instituciones como patronos, pero muchos de los que estaban no se lo creyeron. Si un plan estratégico no se convierte en acción, no transforma la sociedad para la que trabaja. Un plan estratégico no es un libro, lo sé yo bien, que diseñé el libro del plan estratégico y que coordinaba el área de cultura. Un plan estratégico es de acción. Afortunadamente, algunas cosas de ese plan salieron, como el Museo Íbero, que esperemos que se complete en su dotación y que es para nosotros un orgullo. Insisto, gracias por vuestra labor, gracias por sumaros a ese proyecto colectivo mancomunado que es transformar las ciudades. Seamos un poco autocríticos, no para derruir, sino para mejorar, como ha puesto el señor Lebrero, el señor Luna, y sigamos creando experiencias educativas y experiencias culturales que transformen a la ciudadanía. Esa es mi reflexión y también mi testimonio, porque conozco muy bien el proceso de los dos planes que hemos hablado y de la ciudad tecnológica, del parque tecnológico. Sí. Gracias. Creo que hay una diferencia interesante entre, si hablamos de museos, por supuesto yo no he entrado a hacer una crítica del plan estratégico de Málaga, ni mucho menos. No, pero es importante reconocer lo que hacen las anteriores. Sí, claro, pero como hablamos de museos, yo he venido a hablar de museos. Puedo intentar hablar de un tema que no conozco, pero hay una diferencia, desde mi punto de vista, importante en el papel que ha podido jugar el Museo Guggenheim en el País Vasco, no solo en Bilbao, y el Museo Picasso, ya que ha salido en Andalucía. Es que el plan no era solo un plan de Bilbao, era un plan de política cultural de Euskadi. Y sin embargo, desde mi punto de vista, planes de cultura, planes estratégicos culturales en Andalucía, en el tiempo que yo vivo aquí, no los ha habido de ese calado. Y lo lamento. Yo también lo lamento y estoy de acuerdo contigo, José. Si el presupuesto de cultura de la Junta de Andalucía, según los estudios que conozco, no ha superado nunca el 1% del presupuesto, y ese 1% se consume en mantener el riquísimo patrimonio de esta comunidad andaluza y en pagar los funcionarios que trabajan para ello, ¿qué nos queda para la cultura? Es decir, ¿qué plan estratégico cultural hay? Pero no solo eso, ¿os dais cuenta que, y perdone que os tutee, que no se conocen los pintores de Málaga en Jaén? ¿Quién conoce en Jaén a Dámaso Ruano? ¿Y quién conoce en Málaga a pintores brillantes que hay aquí? Claro. El mismo Santiago Ibáñez, ¿no? Entonces, tenemos unos reinos de taifas culturales y sociales bestiales, porque la conexión tenía que ser mucho mayor. La unidad de Andalucía tenía que vertebrarse por redes sociales y por redes culturales. Incluso también por redes empresariales, por supuesto. Pero hay mucho por hacer, evidentemente. Y solo podremos hacerlo, y ahí quizás ustedes piensen que tiro para mi corral, es promocionando socialmente la lectura y la educación desde otra perspectiva, desde muy pequeños, ¿no? Haciendo experiencias como las que contaba Paqui en el museo, pero con un sistema, con un pequeño plan de trabajo. Es decir, no, está bien improvisar, es bonito, los músicos de jazz lo hacen fantástico, pero tenemos que planificar y creer en los planes y exigir proyectos colectivos y cumplir nuestra parte, aunque sean difíciles. Yo creo que es muy importante en el tema ese de la planificación, sobre todo que la herramienta no es la solución. Puede haber un diseño de planificación excelente y sin embargo luego después no haber adhesiones, sobre todo no evaluar el grado de cumplimiento y poner las medidas de corrección. Estamos de acuerdo. Quien en Andalucía hemos trabajado en la gestión cultural, se nos ponía de ejemplo a nivel de comunidades autónomas en el tema de la generación de planes generales de los bienes culturales. Y la verdad es que fruto de aquellas cosas surgieron otras, pero yo creo que me quedo con nuestra conferenciante de esta mañana. Creo que hay que acabar en optimista,
porque las personas que estamos aquí somos gente que trabajamos en el sistema del arte, que queremos que el sistema del arte permee todo el territorio, que traerlo aquí, traerlo a nuestra tierra, a Jaén, para las personas que somos de aquí es importantísimo, porque nos pasamos la mitad de la vida convenciendo a gente igual de buena que nosotros, pero que a lo mejor por sus necesidades políticas o por sus necesidades de representación no tienen a lo mejor el tiempo ni la reflexión de decirle este es el camino. Me quedo con eso, me quedo con que hay que contar con la experiencia, que hay que contar con la reflexión, tanto de artistas como de gestores culturales, como de implicados en el tema de la colección, de las compras, del mercado del arte. Todo eso hay que traerlo y hay que tener, y ahí me quedo también con lo de Pepe totalmente. Volvamos a unos espacios amables y a una forma de entendernos que yo creo que nos van a llevar a mejores fines. No quisiera haber parecido pesimista, porque sabes que No, soy en absoluto. Si muy tú nunca lo proactivo. pareces, Pedro, sí. Ahí la pobre que está desesperada intentándolo y nos vamos a ir a comer y no le vamos a dar. Ana. Perdona, yo quisiera lanzar una pregunta aprovechando la afinidad que yo también tengo más con la tipología artística de los museos y aprovechando que hay dos personalidades muy relevantes al respecto. Quisiera preguntar si nos podemos imaginar otra manera de exponer el arte, porque a diferencia de otras tipologías de museos, y al principio no hablaban también de un caso bastante paradigmático, otras tipologías de museos, historia, arqueología, etcétera, han encontrado una manera más innovadora de exponer, donde no solamente encontramos los bienes o las piezas, sino que van acompañadas de otros dispositivos, pueden ser últimamente más tecnológicos, que nos enriquecen también la experiencia y no solo la información. En cambio, no encuentro ese atrevimiento o esa innovación en las salas de arte, de los museos, de la galería o de exposiciones. Esta es la pregunta, la repito. ¿Nos podemos imaginar otra manera de exponer el arte? Sí. Sí. Y está sucediendo. Y está sucediendo. Lo que pasa que sucede Sí. donde sucede, y a lo mejor en mi espacio, digamos, vital o mi espacio cultural no tiene lugar, pero en el mundo mundial, claro que está sucediendo. Pues yo le puedo decir que está sucediendo en el mundo, efectivamente, que lo podemos imaginar y que lo podemos hacer realidad. Yo le puedo contar que, por ejemplo, en el Centro de Pompidou ya hay un espacio joven donde se presentan, y perdón por hablar de mi libro, se presentan los modos de crear o la obra de algunos artistas o proyectos en relación con la sostenibilidad de una manera distinta. O en la colección del Museo Ruso estamos precisamente con un señor de Jaén, bueno, un chico de Estepona, pero el señor que dirige el polo de contenido y desarrollos digitales de Málaga es de Jaén, Antonio Quirós, y estamos en un proyecto que va a salir, yo creo que ya va a salir el año que viene, en el que vamos a llevar a la realidad física un proyecto virtual. Es decir, hay una startup, como se dice ahora, que ha desarrollado un videojuego en el que el escenario todos los escenarios, las pantallas del videojuego están inspiradas en Kandinsky y en Stepanova, dos artistas rusos. Los personajes están inspirados en Gogol y la música es Tchaikovsky. Entonces eso va a convertirse en un espacio físico dentro de la colección del Museo Ruso, en el que lo virtual y lo físico convivirá el juego con la lectura, porque como se ha inspirado en libros, el chico es arquitecto y melómano, toca el piano, en fin, es un tipo también, y el proyecto es súper interesante. Antonio y yo le llamamos como una especie de eslabón perdido, porque como la colección del Museo Ruso está en la antigua fábrica de tabaco y justo a la puerta de la izquierda está el polo de contenidos digitales, con lo cual llevamos desde hace 7 años intentando encontrar el proyecto que una eso que usted pide, es decir, la imaginación en la nueva forma de presentar, que no tiene nada que ver, o que sí tiene que ver con las exposiciones inmersivas, que son otra cosa, y que, bueno, que están ahí, pero no lo encontramos, porque todo nos llevaba a la realidad expandida, a la realidad no sé qué, a las gafas de 3D, de visión, y aquí vamos
a intentar desarrollar, como digo, en el primer trimestre del año yo creo que será una realidad, una forma de presentar no ya solo la obra plástica, sino también la literaria y la musical en un solo espacio con evidentemente nuevas herramientas, pero está sucediendo en otros museos, está sucediendo, como bien dice Pepe, no es que lo estemos imaginando, sino que ya se está desarrollando. Lo que pasa es que hay museos que se prestan más que otros a ese tipo de incorporaciones. Sí, yo añadiría, es que he venido hoy en modo muy clásico, materialista de cosas, el arte, y voy a seguir en ese modo. Ya, gracias a al grado de sofisticación que los métodos de reproducción tecnológicos, tanto de superficies, digamos, bidimensionales como tridimensionales, están alcanzando, ya empiezan a haber exposiciones en lugares muy reputados, que uno diría, ¿cómo es posible que hacen eso? En los que se muestran facsímiles. Es decir, esto nos lleva al viejo problema del original, la copia, el facsímil. Pero creo que es muy interesante, porque si resulta que en un momento determinado, en un museo determinado, se considera imprescindible o importante mostrar algo, y resulta que por razones de conservación, razones económicas, razones políticas, los egos de los directores, etcétera, no es posible el utilizar facsímiles que son fantásticamente bien hechos, increíbles en sus texturas, en sus reproducciones, es una alternativa. Y yo creo que eso hay que reivindicarlo, porque al final, ¿dónde está el misterio, digamos, de cosas, hablo, en modo clásico, de pinturas o de objetos arqueológicos? ¿Dónde está ese espacio tan fantástico y difícil de definir que diferencia la copia, digamos, o el facsímil, más que la copia, el facsímil del original? Y eso abre un campo de trabajo maravilloso desde mi punto de vista. Quería añadir que donde está el límite de los museos de arte y de los que no lo son. Yo muchas veces también me lo planteo, arte es todo, que los de arqueología somos arte, bellas artes es arte, contemporáneo es arte, y entonces creo que la cuestión está en la transversalidad. Nosotros trabajamos, creo que los que estamos en esta mesa, trabajamos todos de manera transversal y colaboramos. Y muy interesante eso que plantea Pepe del original y la copia, porque ya no solamente se trata que trabajamos con nuevas tecnologías, por ejemplo, en el caso de la arqueología, para restituir esculturas y elementos que estaban fragmentarios y que nadie podía imaginarse que formaban parte de un todo, y lo hacemos a través de las nuevas tecnologías y de la virtualidad. Y además lo hacemos para prever cómo se va a restaurar una escultura antes de tocarla. Pero está el problema de la copia y del original, está ahí también. Y no solamente la cuestión para traer piezas, que muchas veces no se traen por todas esas cuestiones que les he explicado, y otras muchas, que creo que no es el caso nuestro, que siempre nos prestamos cosas y piezas, pero también para hacer pues esas copias que otros colectivos no podrían tocar o no podrían conocer si no fuese a través de este tipo de tecnología. Y ahí va lo inclusivo, y ahí va la diversidad. Y eso también es una manera de presentar el arte, que para mí todos los museos o todas las instituciones y todas las galerías, todos somos arte. Lo que pasa es que cada uno cuenta una parte de la historia. Y es muy importante esas nuevas presentaciones y esas tecnologías, como también ha contado José María, lo que ellos tienen previsto, para hacerlo llegar a mientras más gente mejor, porque hasta ahora, y aún hay museos en los que muchas personas no pueden acceder, no son accesibles. Y no estoy hablando de accesibilidad física, que eso parece que lo tenemos todo ya muy claro, que además está hasta en el código de la edificación técnica a la hora de hacer la obra en los museos. No, la accesibilidad va también en otros muchos sentidos y hay que facilitarla. Hay que romper las últimas barreras. Exactamente. Yo voy a dar las gracias porque es que ya estamos en tiempo de la mesa siguiente y bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Venga.